Bueno, que los patitos, estamos a día 19 de febrero, pero de 1990. Aquel día, el Pleno del Tribunal Constitucional de España decidió que se repitieran en Melilla las elecciones celebradas el anterior 29 de octubre. Esto tiene que ver con la memoria colectiva respecto de lo que ha supuesto el pasado. En buena medida nos encontramos con la situación en donde creemos que, como es el presente, es el pasado, y por lo tanto laminamos hacia ese momento del pasado, valga la redundancia, lo que sucedió con esos baches, con esos vaivenes, con esos altos y bajos, con esos picos, como sucedió respecto de esos agujeros que salieron en la zona de Aragón con el AVE que fue tendido por Francisco Álvarez Cascos como ministro de Fomento, con esas dificultades del trazado haber previsto de una manera distinta y que ahora está olvidado respecto de esa evolución de lo que ha sido el despliegue de la alta velocidad en España, pero que luego fue importante. Lo mismo que la gente se olvidará de las dificultades del túnel de Pajares respecto del ingreso en Asturias de la alta velocidad, o respecto de esas dificultades respecto de la Sagrada Familia o de ciertos barrios en Barcelona cuando llegó finalmente en 2010. Y esto vale para muchos otros elementos de la historia de España, como por ejemplo esta situación respecto de este pleno del Tribunal Constitucional decidiendo que se repitan las elecciones, en este caso en el territorio de Melilla. Es un elemento interesante por ámbito multifacético respecto del territorio de Melilla, de la memoria y de la situación electoral, en donde, ciertamente, nos encontramos, y alguna vez lo he comentado, que las elecciones primeras en el ámbito de la democracia fueron en el 77, en julio, porque había habido unas elecciones en el febrero del 36 y antes había habido unas elecciones en abril del 31. Es interesante el pasado porque hace de espejo para la memoria de algunos y tratar de evitar lo que está inducido. Es como la piedra protectora de pumas. Es una piedra que repele a los pumas. Nadie te diga que en ese territorio no hay pumas porque no hay ninguna tradición ni costumbre respecto de la presencia de pumas. Pero tú ves pumas por aquí, con lo cual la piedra es mágica. ¿Eh? Y por tanto, atribuir causa-efecto a determinadas cosas puede ser un pensamiento mágico. Y un pensamiento que ciertamente, por ejemplo, con el caso de el 31, 36 y 77, lleva a cosas que voy a explicar una vez más, como es el hecho de que las elecciones del 77 tal vez tendrían que haber sido municipales, pero fueron elecciones generales. ¿Por qué? Porque en el año 30, en diciembre, se preveyó que iban a haber elecciones generales en España. Pero alguien pensó, esto puede dotar en circunscripciones a un voto generalizado de los republicanos y que venzan en determinadas circunstancias a los monárquicos, a las candidaturas afines al régimen de la dicta blanda de Berenguer y del almirante Aznar y de Alfonso XIII. Eso supuso un cambio respecto de la idea de cuando la circunscripción sea más pequeña, en ámbito municipal, tal vez pueda ser más controlable y visualizable. Un hecho que, curiosamente, podemos hablar respecto de la situación el día 11, 12, 13, 14 de abril del año 1931, en donde el voto, sobre todo en el ámbito rural, aunque dirán caciquil, controlado, que estaba cautivo, es una situación en donde no era libre, era condicionado. Y por tanto, esa victoria de las candidaturas monárquicas en las zonas más rurales del Estado español no responde a una realidad objetiva, pero sí una realidad contable en donde en el 31 había más concejales y alcaldes de la monarquía que republicanos, a pesar de que en las zonas urbanas hubo mayor índice de participación respecto de apoyos a las candidaturas llamadas republicanas. Y esto supuso una percepción de cambio de régimen y finalmente la salida del monarca de un tránsito más o menos ordenado de una monarquía a una república. En el 36 hubo elecciones generales. Y esto se quería repetir, sí, en cierta medida, porque el espejo, en este caso, en 36 elecciones generales,
Cierto es, comisión de actas, a pesar de que en el 33 también hubo comisión de actas. La causa general que luego abrió el franquismo, lo mismo que hubo una causa específica para la monarquía y que lo abrió la propia corte republicana. Con lo cual ambas cosas se olvidaron, la causa general para con la república y la causa más o menos general respecto de la monarquía de Alfonso XIII, y que fueron superadas en cierta medida con esas elecciones generales del 77 y elecciones municipales junto también a unas nuevas generales después de la aprobación constitucional en el año 79. Y a partir de ahí, después de la primera elección, la distribución de las legislaturas fue más o menos ordenada. Se tiende a ver la elección como algo más o menos tradicional, que funciona de más o menos ordenadamente y que todo está en su justa medida. Pero hay noticias como la que conmemoramos hoy que destruyen en cierta medida esto, porque hubo momentos en el que se llegó a investiduras, en este caso hablamos de las de Felipe González, teniendo en cuenta de que en 1990 también hubo un momento de una moción de confianza. ¿Por qué hubo una moción de confianza por parte de Felipe González? Porque la investidura estuvo trufada de cosas como la que conmemoramos hoy, en donde hubo que votar de nuevo en el hecho de que no llegaron todos los diputados a constituir la Cámara o hacer la propia investidura. Por tanto, la investidura de Felipe González de esa elección posterior a diciembre del 89, nos encontramos con una falta en cierta medida de legitimidad de origen o cuestionamiento respecto de esas mayorías, con la falta de algunos diputados por ciertas circunscripciones o el cambio de este. Debido a que, a pesar de que no es un spoiler, en la primera elección, la primaria, con el resto de circunscripciones, obtuvo el Partido Socialista un escaño, que es el que se distribuye por Melilla para el Congreso de los Diputados. Pero luego, después de las elecciones, después del plenario y del hecho de que se repitieran las elecciones de ese 21 de octubre, dije diciembre, hubo elecciones en diciembre, pero hubo creo que fue Galicia, las elecciones que acabaron dando a Manuel Fraga la presidencia de la Xunta, y hasta 2005. Y ciertamente hubo varios elementos. A fin de cuentas, en ese momento se estaba cayendo el muro de Berlín y mucha gente tenía sus dificultades, por ejemplo Ceausescu, en ese diciembre del 89. En un momento de tiempos interesantes, como dicen los chinos, que si te comentan eso de vive tiempos interesantes, no te están diciendo una bondad, sino te están lanzando una maldición. Y por tanto, situaciones como esta, en donde hubo situaciones complejas, complicadas, en donde había gente distribuyendo actas sin firmar o firmadas, sobres múltiples y otras cosas que, por ejemplo, en Baleares y también en Galicia, votaron muertos en ciertas elecciones. Por tanto, hay historietas en el ámbito electoral, institucional, en el Estado español, sobre todo en el ámbito de los años 80, aunque también en parte en los años 90, respecto de esta situación en donde el aprendizaje se hizo por la práctica y hubo algunos pícaros intentaron hacer cosas curiosonas. Pero, y aquí viene el pero, más allá de algunas circunscripciones peninsulares que tuvieron algo parecido, concurre en el caso de Melilla algo distinto que todo el mundo debería de pensar que es así. Y es el hecho de la concurrencia de la cercanía de Marruecos. Y la situación respecto de algo que al final de mi novela Jaque al Pastor en Estrecho, Ceuta, Melilla y el Sáhara, un miembro del gobierno de Su Majestad Mohamed VI, en el caso de Marruecos, en una entrevista televisiva en El Cairo, me preguntó: oye, Ceuta y Melilla, primero vamos a deglutir, no son exactamente las palabras literales del señor ministro, vamos a deglutir el Sáhara, y cuando esté ya estabilizado y dentro plenamente del territorio marroquí, entonces abrimos el capítulo, la carpeta de Ceuta y Melilla como reivindicación. Tal vez a Hassan III, el hijo de Mohamed VI, está con unos 60 años en torno a esa edad, pero está bastante desmejorado, tiene una salud delicada, vive en buena medida en París, en Gabón,
y por tanto parece que su hijo va a tener una sucesión a no mucho tardar. Y el esquema, Mohamed V, y luego heredado por su hijo Hassan II, a través de la dualidad respecto de una insurgencia más o menos nacionalista marroquí que se opuso a la monarquía debido a la independencia en ese año 1956, y que coaguló con el hecho de destruir el aparato respecto de aquellos que se organizaron en torno a esa idea, pero luego tomar la idea para la monarquía marroquí, para una cierta estabilización, a pesar de que hubo golpes de Estado, incluso en el ámbito militar, y con la situación respecto del ejército, en donde se atomizan las unidades para que ningún mando militar tenga capacitación, a través de sus subordinados, de hacer una fuerza que pueda intentar tener la idea de derribar a Mahzen. Ahí, ciertamente, estaría parte de la divinidad, debido a que hubo esa situación complicada respecto de la guerra de las arenas con Argelia, la situación respecto de la Marcha Verde, la situación respecto de esos golpes de mano, golpes de Estado de ciertos militares respecto de la monarquía alauita, y en esa dificultad el proyecto del Gran Marruecos puede electrizar, puede coagular las oposiciones, puede hacer que sea más complicado el tema de estar a la contra de la monarquía. Y se hace por pasos. En buena medida es difícil incorporar todo el territorio de Mauritania, cosa que está en el proyecto de Gran Marruecos. Es difícil incorporar esos territorios que, en cierta medida, tienen razón aquellos que hablan de este ámbito, debido a que Francia, que era la potencia ocupante, y aquí tenemos no solamente lo explicado en ese libro, que es una novela, pero incorpora también partes de historia, como diría mi amigo Jorge Dorta, que fue fuente fundamental a la hora de entender este asunto. Francia, la potencia ocupante de Argelia a partir de 1830, tiene esa idea de que una cosa es Argelia como territorio incorporado, incluso parte de la metrópoli, incorporado también incluso al Tratado del Atlántico Norte, y otra cosa distinta es Marruecos, que es un protectorado. Hasta el punto de que nos encontramos con esas relaciones históricas de países, en donde la histórica más larga podría ser Inglaterra y Portugal, pero la segunda sería Estados Unidos y Marruecos. Porque Marruecos, en teoría, es el primer país que reconoce la independencia de los Estados Unidos de América. Y luego nos encontraremos con los marines, en berberiscos, en ese comienzo del siglo XIX. Está en el himno de los marines todavía, en aquella situación que fueron requeridos y llamados precisamente para la eliminación final de los piratas últimos, a pesar de que luego en la época primera del siglo XX, incluso en la época lindando con la guerra civil, nos encontraremos con un pirata mallorquín, como es la familia March, Juan March, un pirata contemporáneo. Y ciertamente resulta un poco curioso esa línea vidriosa, porque luego nos encontraremos con llamados piratas en la zona de Somalia, con el barco Lacrana y bueno, cosas que nos llevarían por derivadas que no es el momento ni el lugar. Por tanto, volviendo a Marruecos, en Sáhara, la situación de Argelia, hay una zona que fue incorporada de la zona de Marruecos a Argelia, y Argelia, evidentemente, reclama esto, pero Marruecos también. Y por tanto ahí tenemos una situación que es de trinchera, de confrontación, y hubo esa guerra de las arenas, y no podemos evitar pensar que en este año o el siguiente, o en algún momento, puedan volver a recrudecerse unas hostilidades entre Marruecos y Argelia, ya sea por estos recursos que pueda haber en torno a la zona de lo que supone la capital Tindaya. No, Tindaya es el monte de Tifariti, es la capital que está en el Sáhara Libre, la zona más o menos en teoría ocupada, pero detrás de la línea. Esta zona, que es la capital de facto,
Tifariti es la oficial, pues en toda esta zona hay recursos en cierta medida. Para Argelia es importante la salida a través del Atlántico para esta zona donde hay estos recursos, fosfatos, aunque también están en la zona del Sáhara. El tema de la producción militar es importante. Por tanto, todo este vector de lucha entre Argelia, que decidió mantener su participación respecto de la Guerra Fría, porque después de los franceses, los Marruecos, y digo Marruecos en plural porque resultaría curioso el hablar de Marruecos en singular o en plural, lo mismo que después de la guerra civil de Estados Unidos pasó de los Estados Unidos son a los Estados Unidos es. Por tanto, esta pluralidad o singularidad resultaría ciertamente curioso. Pero ciertamente Marruecos nos encontramos con que tiene una evolución respecto de la relación con Estados Unidos y no sabemos si por espejo o por convicción a través de las luchas intestinas que terminan en Evian en 1962 con esos acuerdos de independencia, a pesar de que en 1958 el señor de Gaulle, con esa operación, con los paracaidistas franceses amenazando París, la operación de Gaulle, lleva a ser presidente y cambiar por la cuarta por la quinta república, cambio de constitución y todo aquello, precisamente a través del motivo de Argelia y la idea de que De Gaulle va a mantener a Argelia dentro de la república. Y finalmente no lo hizo. Por eso surge la OAS. Y Argelia, desde el 62, tiene relación con la Unión Soviética, relación ideológica, un choque de Guerra Fría, y eso ha supuesto que en este momento haya esa situación en la que Argelia todavía hoy compra submarinos Kilo, armamento de origen ruso, y la situación respecto de lo que Marruecos es a través de incluso el intento de comprar el F-35. Y eso puede llevar a choque de conflicto ahí en el ámbito de Marruecos. Y, ciertamente, el vector de España cambiando lo que ha supuesto el Sáhara, con esa posición ambigua, equidistante, después de saberse que la reunión tripartita de Madrid del 76 fue nula de pleno derecho internacional, que el Consejo de Descolonización sigue siendo considerada España como potencia ocupante de jure, a pesar de que de facto no lo es, desde el 75, la Marcha Verde y todo lo que consiguientemente sucedió. Marruecos ciertamente no puede estar a todos los frentes a la vez. El Tánger Med, precisamente, que está más cerca de Ceuta que de Tánger, diversas instancias respecto de acuíferos, en el ámbito de la aduana, si se abre o no se abre. Por tanto, ahí tenemos vectores respecto de temas migratorios de Ceuta y Melilla. Y ahí, en teoría, España debería de ser lista e inteligente. Una cosa que voy a decir, a pesar de que creo que yo lo he dicho alguna vez, Marruecos se dice que tiene agentes en Ceuta y Melilla. Incluso partidos políticos que han evolucionado para ser la voz de su amo. A pesar de que no van a hacer unos esfuerzos grandes, porque una cosa es querer estar a bien con Marruecos y otra querer ser parte de Marruecos. Porque, evidentemente, se vive mucho mejor, incluso para las pensiones de jubilación y vejez, pero también por el sistema sanitario, educativo, etcétera, etcétera, todo lo que uno pueda pensar en Ceuta y Melilla. Pero sigue habiendo esa permeación de capital marroquí, incluso con una exministra de Zapatero que se enamoró de un súbdito de Marruecos y que incluso había sido, después de su paso por el ministerio, parte del personal diplomático en la zona de Ceuta, Melilla y el entorno periurbano, haber sido parte de esos consulados a través del ámbito educativo y reivindicar que Ceuta y Melilla son parte de Marruecos. Lo cual es alucinante para un exministro de España. Y al revés, nos encontramos con que, ciertamente, del ámbito social, sobre todo en la zona del Rif, hay una penetración histórica, de memoria colectiva, respecto de la que ha supuesto España en esa zona. Tenemos algún vídeo hablando del Rif, específicamente. Pero, este es un pero curioso y desigual. ¿Existe algún partido en Marruecos que haga lobby a favor de España? No digo que esté permeado por el CNI,
como podemos hablar, tal vez, que hay algún partido político en España de cariz local y regional, no vamos a hablar de ámbitos más franquiciados con sede en Madrid, que estén a sueldo de Moscú, digo, a sueldo de Marruecos, de Rabat. Pero hay alguno que esté financiado por Madrid, cercano a las tesis de Madrid. Si es que Madrid tiene algunas tesis, que esa sería otra. Porque, y esto lo hicimos en un vídeo específico, pareciera que no puede haber un jefe de gobierno español que visite Ceuta y Melilla. Incluso Margarita Robles visitó esa zona y ya fue objeto de polémica. Ministra de Defensa de España visitando territorios de España. Puede visitar Barcelona, puede visitar Hernani, no pasa nada. Incluso las polémicas que pueda hacer cierta gente protestando por la visita de medios aeronavales del Estado español en zonas de Bilbao o de Pasaya deben de ser objeto de polémica porque están visitando su país, ¿no? Pero si estos medios visitan Ceuta y Melilla, entonces hay problemas porque deben de pasar por la censura previa o la consulta previa respecto del rey de Marruecos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ceuta y Melilla no son parte de España. Entonces, el jefe de gobierno, como incluso el Superman Aznar, visitó Ceuta y Melilla en calidad de presidente del Partido Popular, aunque era primer ministro de España. El jefe de Estado no puede visitar Ceuta y Melilla libremente, cuando quiera, cuando le dé la gana, como ha visitado la zona de Poiporta respecto de las consecuencias de la Dana. Ni siquiera con la presencia de un ministro de Pedro Sánchez, Antonio el Batallador. Choca bastante. Y en parte puede tener que ver con esta situación que tiene trasfondo en cosas como esta. Ceuta y Melilla estaban en principio destinadas a ser parte de Andalucía, de las provincias de Cádiz y Málaga, como está en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y Ceuta y Melilla. Hay una disposición en la Constitución que establece la idea de una ciudad autónoma, pero esta ciudad autónoma estaba prevista para Gibraltar, para que su incorporación pudiera mantener una cierta autonomía y no ser incorporada a un entorno distinto, y ese poder propio de los llanitos se viera desdibujado en una España tal vez uniforme o integral, como venía la idea de la Segunda República, a pesar de que posteriormente, a lo largo de la evolución, había territorios que llegaron a pensar en implementar un territorio autónomo, como puede ser la propia Aragón, Valencia, Andalucía, Asturias, Cantabria, más allá de los tres que plebiscitaron efectivamente, como fue Galicia, y antes el País Vasco, y antes Cataluña. Estos tres territorios que son considerados nacionalidad histórica, pero no por tener más historia, sino por tener más reivindicación histórica plasmada en hechos políticos e institucionales a lo largo del siglo XIX y XX, y a través de la disposición transitoria segunda, incorporados al ámbito constitucional y de la época de la transición. Es, por tanto, algo que estaba previsto para Gibraltar, pero en el año 95, es decir, 5 años después del evento que estamos conmemorando hoy, fueron incorporados como ciudades autónomas, con, sí, su ayuntamiento, pero también con su comunidad autónoma, lo cual ciertamente es una fusión, en cierta medida, equivalente a lo de las comunidades uniprovinciales, ya sea Murcia, Asturias, Cantabria, La Rioja, la Comunidad de Madrid, en donde la institución provincial y de la Diputación Provincial se incorpora al hecho del gobierno autonómico. También le pasa a Navarra, con las atribuciones de la Diputación Foral Provincial incorporadas al gobierno autonómico. Por eso se habla de gobierno foral de Navarra. Gobierno por la autonomía, foral por la Diputación Provincial Foral, que se estableció ya en el Pacto de 1841, con la destrucción del Reino de Navarra. Finalmente, con aquella distribución respecto de el acuerdo de 1839, derivado del Pacto de Vergara. Bueno, esto estaríamos hablando del ámbito peninsular. Estamos hablando de Melilla. Y en Melilla sucedieron estas cuestiones que luego han tenido un eco en el presente. Porque en las elecciones autonómicas de Melilla del año 2023
no en las elecciones generales subsiguientes, en las elecciones al Parlamento de Melilla, un partido, Coalición por Melilla, que se descubrió que también hacía trampas, que estaba subvencionado por Marruecos. Y lo cual ciertamente resulta curiosón que toda esta evolución del tiempo y en el espacio haya tenido estos ecos, no solamente en 1990, sino también antes y también después, incluyendo tiempos tan crecientes, hasta el punto de incausar y de encarcelar al presidente de Coalición por Melilla. Otra cosa es la penetración del GIL en el año 2000-2001, con la tenencia de la dirección de la ciudad de Ceuta y también participando de la asamblea de Melilla. Fue objeto también de polémica respecto de lo que estaban dispuestos a hacer en reacción el PP y el PSOE. Teniendo en cuenta de que cuando estaba en Estepona y antes en Marbella no había problemas, pero dar el paso al otro lado del estrecho sí era problemático, geopolítica, geoestratégicamente. También PP y PSOE se habían unido también antes para coagular la posibilidad de que Mario Conde en el año 93-94 diera el salto de Banesto respecto a la situación empresarial editorial y posteriormente al ámbito de lo que supone la política. Y ahí PP y PSOE unieron fuerzas, o por lo menos eso lo dice don Mario. Y luego nos encontramos con la situación respecto del Gil, del Jesús Gil, en Ceuta y Melilla. Y la moción de censura que quitó al señor Gil, primero en Ceuta, y luego finalmente lo que sucedió con el caso aquel en Marbella a partir del 2006. Por tanto, la situación política, geopolítica, hasta cierto punto es permisiva con Marruecos, pero cuando alguien quiere meter la cuchara políticamente en el ámbito municipal, ya sea a un lado, pero sobre todo al otro, es alguien que debe de ser... Lo cual resulta curioso, porque en este momento nos encontramos con una situación en la que en la ciudad de la línea de la Concepción, que en cierta medida es la población que salió de Gibraltar, la originaria de Gibraltar, y la zona de San Roque, es en este momento gobernado por unanimidad, por un partido que quiere hacer la cuadratura del círculo. No romper la provincia de Cádiz, pero tener una ciudad autónoma de la línea de Concepción para tener una mejor relación con el caso de Gibraltar. Teniendo en cuenta de que el puerto más importante de España es el de Algeciras, que está enfrente, pero la comarca está hiper deprimida y por lo tanto resulta ciertamente curioso la comparativa de Algeciras, la línea de Concepción, Gibraltar, Ceuta y Melilla, el hecho de Gibraltar de ser una zona económicamente especial, con exención en cierta medida de impuestos, ser viable económicamente hasta el punto de que miles y miles de personas y de familias viven en la zona aledaña respecto de la economía de Gibraltar, sea del estilo que sea, juego online, lo que uno considere, y la situación respecto de Ceuta y Melilla. La idea de que no estén en Schengen, para que precisamente pueda ser más fácil el tránsito de aduanas respecto de Marruecos, la idea de algunos de incorporar lo que eran las aduanas de Ceuta y Melilla en tiempos de Franco por parte de Marruecos. Por tanto, ¿qué ameritaría? Primero, limpieza, ordenación, saber que ciertamente el pasado es de influencia electoral de alguna manera, por decirlo de manera diplomática, y la memoria ciertamente de un día como hoy es importante a la hora de entender cómo es posible que se sucedieran aquellos hechos, de que en un primer momento el diputado fuera para el PSOE y luego la repetición electoral acabara en manos del Partido Popular. La situación del Partido Popular en esta zona, la situación en 1995 con la ciudad autónoma, el hecho de las aduanas, el hecho de la relación con respecto de Ceuta, Melilla y el Sáhara. Ahí está mi novela, vuelvo a decir, Jaque al pastor en el estrecho. Bien interesante para todo el que le interese este tema. El asunto de Gil, el asunto de Mario Conde, el asunto de Coalición por Melilla, la situación actual económica, aduanas, la OTAN, el flanco sur,
¿Están o no incorporadas al ámbito de la defensa? ¿Lo está Canarias? Sí. ¿Ceuta y Melilla? No. ¿Por qué? Por los políticos españoles. Por tanto, el asunto tiene derivadas, pero a fin de cuentas es una conmemoración de ese 19 de febrero. El Tribunal Constitucional decidió lo que decidió y ciertamente es el momento de recordarlo. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpien.